Nuestro segundo expositor está conectado desde Guatemala. El título de su tema es El rol social del movimiento libertario. Dejo con ustedes entonces a Franco Farías. Bueno, muy bueno ok, ya puse tiempo, estamos perfectos. Ok, bueno, espero que se me escuche bien. Tengo muchas cosas que transmitir porque la exposición que les voy a hacer es parte de un esfuerzo mayor que estoy intentando hacer. Este de hecho vendría siendo como la introducción, el primer capítulo, si uno lo quiere ver de esa manera, de lo que estoy haciendo. Tampoco puedo venir y decirles que esto va a ser un libro de 100 páginas, de 150 páginas, no tengo idea, pero hasta el momento está quedando por lo menos un documento bastante extenso, así que digamos por lo menos que mínimamente va a ser un ensayo largo. Ok, el rol social del movimiento libertario. Primero, una pequeña puntualización. Una de las cosas interesantes de este foro es que, por supuesto, no todos tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dicen los otros, por supuesto. Ya salió en el disclaimer del comienzo. Y de hecho, pues algunas de las cosas que voy a decir yo en mi exposición quizás suenen un poco contradictorias con lo que acabo de decir Monse, no con su punto fundamental, con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo, sino con otras cosas. Bueno, iniciemos entonces. El rol social del movimiento libertario. Bueno, primero hay que entender que el libertarismo puede abordarse desde muchas maneras. Puede abordarse como una filosofía política o puede abordarse también como una manera de vida, como una forma de vivir, como porque digamos, si uno, bueno, vamos a profundizar en eso más adelante. Entonces, ¿qué sería en el fondo lo que le toca hacer al movimiento libertario y por qué yo estoy escribiendo de estas cosas? Bueno, porque yo conozco a mucha de la gente que está en este foro y les tengo un gran aprecio, ya sea por gente con la que uno tiene una especie de relación parasocial, como se le dice este término, así como paralelo, que uno, yo creo que veo los videos de paralelo quizás desde 2019 por ahí, y ya después gente con la que converso más con más relativa frecuencia, así como la Maquita, como el César, etcétera. ¿Qué quiero transmitirles con esto? Que llevo 6 años purulando, oscilando en distintas etapas, en distintas maneras, en distintas concepciones y acepciones de estar en el movimiento libertario y de qué se puede hacer. En el eje político al comienzo, cuando estaba más pequeño, y después en el eje cultural y académico, como estoy ahora, y considero que ahora estoy en un mejor lugar que lo que estaba antes, pero este tiempo, que no es tanto en términos de vida de una persona, pero en términos de dedicarle a una cosa, o sea, podría decirse, entre comillas, que yo tengo una licenciatura porque es lo que más o menos dura una carrera, ¿no? 5 o 6 años, una licenciatura en experiencia de movimiento libertario. Entonces, por eso les quiero compartir algunas cosas. Bueno, en primer lugar, yo creo que sí, lo que uno intenta promover es la sociedad libertaria. Y para promover la sociedad libertaria hay principalmente dos vías, que sería hacer que la sociedad que ya existe sea libertaria o crear una sociedad libertaria. Y ese enfoque va variando, varía mucho en las estrategias que uno debería tomar. ¿Por qué? Porque si uno quiere crear una sociedad libertaria desde cero, uno tendría que, por ejemplo, ponerse a buscar fallas de derecho internacional o fallas en la constitución, o fallas en las leyes, o mecanismos legales que le permitan secesionarse a uno, o si uno quisiera iniciar un movimiento político, así como nos contó Monse que había en Monterrey, o como por ejemplo en Guatemala hubo al comienzo de la patria, en una ciudad que se llamaba en un estado, digamos, en un departamento, se le dice acá, que se llamaba Quetzaltenango, de incentivar la secesión o hacer que la sociedad que ya está, o sea, que la sociedad donde uno ya se encuentra inserto, donde está su casita, donde están todas sus cosas, se haga libertaria. Yo me voy a enfocar en el segundo punto. Bueno, teniendo en cuenta eso, yo creo que cuando uno promueve el libertarismo, por supuesto que lo tiene que hacer en términos de filosofía política, pero también tiene que hacerlo en términos de forma de vida. Y no me refiero con esto a que esto sea una especie de dogma, una secta o algo así parecido, sino que muchas veces el libertarismo es muy eficiente para identificar aquellas cosas que están mal. Por ejemplo, no podemos robarle a la otra gente. En general no podemos avasallar su propiedad privada, no podemos pasar por sobre la propiedad privada de las otras personas. Tenemos claro eso nosotros los libertarios, y cualquiera que haga eso en cualquiera de sus expresiones, y a veces las expresiones de qué es violar la propiedad privada de otra persona se debaten, eh, pues en eso tenemos claro que eso está mal. Pero muchas veces el problema de los libertarios, pero no es un problema como tal, porque el libertarismo es una filosofía política, es que
uno dice, ok, identificamos claramente estos puntos que están mal. Todo lo que no está mal está bien. Y ahí es cuando yo les decía, por ejemplo, Monza mencionaba en su presentación, a mí me da lo mismo si crees en Dios y no sé qué, si tienes 5 esposos, si poligamia, cualquier cosa de ese estilo. Bueno, Monza no dijo textualmente eso, pero era un poco su punto. A mí me da fundamentalmente igual, yo lo que procuro es que no se intervenga en el mercado y que no molestes a otras personas. Bueno, en mi experiencia y con estudios que he hecho yo en términos de historia principalmente, creo que toda sociedad que sea exitosa por lo menos tiene que tener, no impuesto coactivamente, por supuesto, pero tiene que tener un estándar de qué sería una persona que existe en esa sociedad y que es virtuosa o que se porta bien, o que es el estándar moral de eso. Entonces, lo que yo intento transmitir con esto es que una parte fundamental de impulsar el movimiento libertario es incursionar también en la parte moral. Y hay que encontrar una filosofía moral, ya sea crearla, que yo creo que es muy complicado y por ejemplo yo no me vería capaz, o intentar encontrar una filosofía moral que sea congruente con el pensamiento libertario, y de eso tengo un pequeño artículo que se puede visitar en el Instituto Fe y Libertad. Ahora que me doy cuenta por lo que he mencionado, pareciera como que esto tuviera que ver algo con la religión, pero la verdad que no. Estamos hablando de valores morales, de principios éticos, eh, más allá para intentar dar una respuesta a las cosas que hacen normalmente las personas, porque aunque el Estado nos esté dificultando la vida a diario, muchas veces es cierto que el Estado se encarga también de que la dificultad que nos genera nosotros la intentemos ver como en un segundo plano. Nosotros también tenemos otras dudas dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestro propio día a día, a las cuales el libertarismo no entrega respuesta porque es una filosofía política y está bien que sea así. Eso por un lado. Ahora por el segundo, temas prácticos. ¿Cuál es el rol social del movimiento libertario? Entonces, entendiendo ya cómo debería impulsarse. Por un lado, filosofía política, por otro lado, filosofía moral que sea congruente, ya sea una nueva o ya sea otra que veamos que se pueda acoplar al libertarismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es hacer que las ideas que nosotros tenemos, que para mucha parte de la población actualmente son descabelladas, dejen de serlo. Y para eso hay fundamentalmente dos opciones. Una que sería intentar convencer a las personas, así como en su totalidad, de que el libertarismo está bien y, wow, me queda muy poco tiempo, voy a picarla, como decimos en Chile. Ok, de señalar que el libertarismo está bien, y la otra es cambiar la hegemonía de las ideas, lo que se considera normalmente el sentido común. ¿Y qué herramienta podemos utilizar nosotros para ver cuál es el sentido común, lo que se considera sentido común? Porque no siempre ha sido lo mismo. En unos tiempos era, yo qué sé, tener esclavos, ahora es que el Estado tiene que hacer las carreteras. El sentido común va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cuál es una excelente herramienta para ver cuál es el sentido común de nuestra época? Yo creo que es la ventana de Overton, y aquí tenía una imagen, no sé si se pudo colocar, pero si no, por mientras, como queda poco tiempo, quizás mientras Chris la coloca, yo les voy contando. Bueno, la ventana de Overton la podemos ver como una recta en la que mientras más se acerca esta es mi parte economista hablando, pero digamos, eso, perfecto, que bueno, así ya no lo tengo que explicar tan abstractamente. Bueno, como ustedes pueden ver, mientras más hacia el infinito, digamos, en esta recta se ubique una idea, más descabellada es para la sociedad. Y mientras más se acerque al cero, o mientras más se acerque al origen, estaría siendo una idea más tangible, más sensata para la población. Por eso tiene esas etiquetas. Entonces, ¿cuál es un poco el rol del movimiento libertario? Es hacer que nuestras ideas pasen de radicales, de impensables, no sé qué, a que pasen a sensatas, a que se vayan acercando más hacia el origen. ¿Y cómo uno puede hacer eso? Porque eso más o menos todos tenemos vislumbrado esa idea. Bueno, para un poco de publicidad acá, pero para una explicación más detallada, van a tener que esperar a que termine yo de sacar este escrito en el que estoy trabajando con mucho entusiasmo, pero la primera herramienta que tengo es ver quiénes pueden ser aporte para el movimiento libertario y quiénes no pueden ser aporte para el movimiento libertario. Entonces, yo no lo que cree, sino que lo que le copié a mi jefe, Pablito, que le mando un saludo, no creo que esté mirando esto, del CES,
era que él me contaba cómo él orientaba, cómo él posicionaba las instituciones. Entonces, no sé si podemos mostrar lo que yo le coloqué diagrama de Pablito, pero básicamente es un instrumento para ubicar instituciones y para, consecuentemente, ver cuáles pueden ser aportes. Este diagrama, ok, muy bien, vamos a pasarnos un poquito, por lo menos solo para mostrarles esta imagen, a ver si Chris puede mostrarla. Pero, exacto, muy bien. Entonces, esta, como podemos ver, yo lo había pensado hacer como un diagrama 3D, pero la verdad que se veía muy fumado así que simplemente hice dos cosas. Por un lado tenemos como este compás, donde vemos moderado, radical, superfluo y académico, y esto sería como dónde se ubica la persona o dónde se ubica, en este caso, la organización. A mí me parece que el movimiento libertario, no solo el de Guatemala, el de Chile, el de México, sino que el movimiento libertario como general debería encontrarse en el cuadradito rojo, y las instituciones que uno puede decir, ok, son tibios, pero igual nos sirven, estarían en el rectangulito blanco, que es un poco más grande, de hecho es bastante más grande. Entonces imagínense que en moderado, yo qué sé, está John Stuart Mill, en radical está Hoppe, o más abstracta, o en términos de Chile, no sé, en moderado está, yo qué sé, Felipe Cast, y en radical está el César, para que se hagan una idea de cómo ir ubicando. Y después, con relación a cuál es la visión que va a tener la organización con relación a cómo promover estas ideas, ya sea si son coyuntural, como son medios de comunicación, o como son cosas que están muy metidas en la contingencia política, o estructural, que es hablar más de principios. La verdad que pensé que iba a tener más tiempo para hablar, pero los invito entonces a que se queden atentos a lo que voy a ir publicando, y ahí pueden ir viendo más cosas, más herramientas de cómo comenzar el movimiento libertario desde cero en su casa. Obviamente tienen que estar formados y todo eso, y también se toca en lo que estoy escribiendo, y cómo llevarlo un poco al éxito, cómo hacer que se vuelva más numeroso, cómo hacer que las ideas pasen de ser radicales, de ser impensables, a que pasen a ser sensatas, como de hecho ha ocurrido en el último tiempo. Pero bueno, ya, no me voy a extender más. Muchas gracias.